de Lola Beltrán, estamos hablando de Pedro Vargas, el del Copete, el 81 y el 83. ¿Sabes qué? Fíjate que yo creo que esto existe en los 70s. Empieza precisamente Raúl Velasco como el Sol. Y entonces ahí ya empieza esta maquinaria exactamente a decidir cuál es la música que se va a oír y cuál no. A la familia mexicana, por lo que van a ver a continuación, y justifica que al ser una banda española, ellos con todas... Pero esa era mezcla, eran hombres y mujeres, pero había de puros hombres. Magneto, Cairo, estos otros de los abanicos lo comía, Los fantasmas del Caribe. Los fantasmas del Caribe, sí. Siempre en domingo, siempre en domingo. Siempre. Queridas amistades de las redes sociales, bienvenidos sean a un programa más de En 30 y 40. Yo soy Rafa Martínez y me es muy placentero presentar a mi querido amigo... el rey de la colonia. ¿Qué tal? Yo soy Alberto Cerón. Una vez, estamos en una emisión más con este muchacho que tiene algunos problemas de voz. Sí, exacto. Porque se la pasa gritando como fan descarriada en los conciertos de rock. Y pues ya se le acabó la voz. Como Ned Flanders. Cuando ya deja cuando él deja de gritar ya y se quita del público, de las gradas y demás, es cuando se le ocurre levantarse la camiseta, creyendo que es una fan. Sí, exacto, ya ahí es cuando corro a todo el mundo. Ahí ya todo Y ustedes dijeran, pues qué, o sea, las chicas lo hacen, sí, pero este güey no trae bra. Sí, exacto. Ese es el problema. Sí, es asqueroso. Saludamos a la voz del más allá, como está Sharon, que también interviene con nosotros en algunos datos. Nos corrige en pocas turbios, palabras. Nos corrige y demás. ¿Cómo está Sharon? Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes? Fíjate, si fuéramos ventrílocos, haríamos que este perrito tuviera la voz de Sharon, entonces podría ser ella la que intervenga. Pues muchas gracias, muy bien Sharon, aquí estamos y bueno, pues arrancamos un programa más en donde queremos mandar saludos a mi querida tía Bárbara Yantet Favila, que últimamente ha visto más este programa, o sea, gracias. Obviamente a mi querida madre, a nuestra querida vecina Esther Urquieta, a Mérida, por favor. A Mérida, a Juan de Dios. Exactamente. Otro vecino también, fíjate, hoy tenemos otro vecino que nos está escribiendo, que es Edgar Telles. Okay. A mi querida amiga Itzia Hernández, Ana Cruz, Alfer Ramírez, Okay. Manías, a Paulita, obviamente, ¿quién no puede faltar? Víctor Adrián Constantino. Exactamente. Saludos, bro. Sergio Pérez, Sergio Pérez. Oh, Sergio ¿cómo Pérez. te fue? ¿Cómo te fue, amigo? Muy Él mal. no. A Mayo, el comandante Noriega, cantante de rock and roll, a Samantha N, a Israel Ibarra, a Nelly Flores, a Bruno Robert, a Víctor González y pues a toda la gente que pues sigue sintonizando este bonito programa del 30 y 40. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un programa súper longevo, fueron 1480 capítulos. Madre mía. O sea, uno cada semana. Exacto, y se transmitía una vez a la semana. Entonces imagínate, 1480 capítulos una vez a la semana, o sea, estamos hablando de miles de años, ¿no? Sí, exacto, Sí. tomando en cuenta que el año tiene 52 semanas, Exacto. hagan la cuenta. Sí, exacto, está. Sí, somos conductores y comunicólogos, no matemáticos. Exactamente, sí, hagan la cuenta ustedes. No, está cañón porque además, bueno, un súper emblema. Estamos, o sea, hay que ponernos un poco en contexto. Estamos en 1969, al final de las Olimpiadas, unas Olimpiadas ahí medio atropelladas por el asunto de 28 años. 28 años que, sí, aunque usted no lo cree. Sí. Estamos Sí. hablando de 1969, después de las Olimpiadas. Después de estas tragedias, de estos problemas exacto, políticos sociales, muy sí. autoritario, con un partido político
súper autoritario, con diputados súper autoritarios. O sea, lo de ahorita es... Sí. Pero también, vaya, o sea, ya se empezaban a ver estos guiñitos a la expresión, ¿no? A que expresaran la juventud, que eso también es importante, porque siento yo que por ahí va la idea primaria de este programa del que vamos a hablar. Pero bueno, más que eso, o sea, eso lo fue transformando. O sea, lo fue transformando poco a poco, pero realmente, o sea, realmente digamos que la misión era que fuera como un programa en pro al turismo mexicano. O sea, de hecho cuando empieza el programa iba muy, o sea, eran como cápsulas, o sea, más que otra cosa, eran como cápsulas de qué está pasando en México, qué hay, el color, bla, bla, bla. Que la televisión todavía no era color, o sea, todavía no. Que limpiar la imagen de un México que ya Exacto. Y que bueno, tenemos que entender otra cosa, todavía el monopolio televisivo en aquel tiempo, en 1969, todavía no existía, o sea, apenas se iba a gestar. Y entonces, antes o sea, tenemos forzosamente que hablar del contexto. Es que monopolio sí y no, porque era la única que existía. No, porque, o sea, vamos a irnos un poquito para atrás. Tenemos que hablar también del personaje, no nada más del programa. O sea, tenemos que hablar de Raúl Velasco, que nace en Celaya, que empieza a trabajar en revistas de deportes, aunque tú no lo creas. Él era el corresponsal de Frontenis. Y a ver, por favor, algo que aportar. No, pues sí, se me hace bastante curioso ese asunto, porque no pareciera que supiera de deportes el Sí, señor, exacto. ¿verdad? Y bueno, esto obviamente en su natal Celaya, ya cuando viene a la Ciudad de México, pues obviamente empieza, fíjate, es muy chistoso porque empieza a trabajar en Banamex, así como contador, y claro que te lo imaginas como contador. Sí, tiene toda la facha. Toda la facha. Y entonces, bueno, la cuestión es que este señor viene a trabajar a la Ciudad de México, al Banamex, pero sigue escribiendo notas deportivas para novedades, para el Heraldo, y de repente alguien le encarga que se meta al rollo del cine, o sea, de hacer reseñas como de cine. Ajá. Y ahí es precisamente en donde ficha pues un noticiero, vamos a llamarle así, de cine en la televisión independiente de México, que era Canal 8. Canal 8. O sea, donde nace el Chavo del 8. Y entonces aquí empieza el asunto ahora sí que de la televisión, o sea, del porqué de la televisión. Y cuando se fusiona Telesistema Mexicano con la televisión independiente de México, es cuando nace Siempre en Domingo. Ok. Como dices, y lo dices muy bien, pues sí, para limpiar el nombre de México después de todos estos rollos. Además, estamos hablando del 69, que es presidencial, ¿no? Prepresidencial. Ah, ok, sí. En 1960 iba a ser el mundial, el primer mundial de fútbol en México. Entonces, bueno, pues el 69 significaba así una labor importante. ¿Cuándo cambió gobierno? En 70, ¿no? 70 entra Echeverría. Entonces era el último. La misma gata, pero revolcada. Sí, exacto. No, porque además Echeverría como que no era el gallo, ¿eh? O sea, el gallo era otro. Vean, por favor, Un extraño enemigo. O sea, es exactamente la época que estamos hablando. Yo se la recomiendo. Esta serie está buenísima. ¿Quién te dijo? Yo te dije. Ajá. ¿Quién te dijo? Yo te dije. Está en Amazon. Ajá. Sí, no, véanla. Y bueno, la cuestión es que pues obviamente Raúl Velasco empieza a hacer estas cápsulas de Acapulco, de Taxco, y obviamente como están haciendo Telesistema Mexicano ya como monopolio, te digo, vamos al principio. Al principio de las cosas, y eso pues lo cuenta todo el mundo, porque al final es un novato. O sea, al final es un novato que está empezando. Bueno, que de manera monumental, no era así. O sea, que más bien estos estos directores, todavía no tenían el peso que obviamente... El mío tiene TDA. Ajá, o sea,
todavía no tenían este peso del tigre, por ejemplo. O sea, cuando Azcárraga, el padre y O'Farrill y toda esta gente de la televisión empezaban a dirigir, empezaban a dirigir la televisión, pues todavía no tenían idea del poder, porque además tampoco había tantas televisiones en casa. Todavía era raro. Todavía se pagaba en las vecindades por ver la tele. Era un medio de élite. Sí, por supuesto. Sí, claro. Entonces, pues realmente el programa no empezó como ahorita, o sea, como ya lo conocemos hoy, no era, más bien sí era un programa turístico en donde, ¿sabes como cuál se parece más? Y digo, obviamente ahí lo pueden buscar. ¿Sabes más bien a quién se me figura mucho el programa Siempre en Domingo de esos años? Por lo menos de los primeros 3 años, del 69 al 73, como el de Oscar Cadena. Era muy parecido al de Oscar Cadena, en donde Raúl Velasco iba y se metía. Era una combinación como Cristina Pacheco, de en donde aquí nos tocó vivir, con Oscar Cadena. Y de repente entrevistaba gente y sí, o sea, no era una cuestión de un set, no había música. Ahí todavía era como el de los chascarrillos, ¿no? Inclusive Aún Hay Más nace de ahí, o sea, nace de estar caminando y obviamente a lo mejor llegaba un puente y entonces tenían que poner todo el equipo, entonces es que era diferente, pero mandaba lo dejó en Aún Hay Más, además lo juntaba con los dedos, ¿no? Sí. por eso, pero se parecía más al de Rod Levario, ¿no? No, vimos uno así de... No, pero sí, pues esta señal era Aún Hay Más, vamos un corte, y entonces ya cambiaban la cámara, y entonces seguía el programa. Pero conforme la televisión también se fue gestando, o sea, la televisión setentera se fue gestando, como tú lo dijiste en un principio, efectivamente, las casas discográficas necesitaban ya el impulso de la televisión, como lo tenían con el radio, o sea, todo payoleadísimo el radio, pues empezaron también a decir, oye, pues también necesitamos payola de este lado. Y pues obviamente la super marquesina era Siempre en Domingo, porque al final, pues este cuate que salía con chascarrillos inclusive ingenuos, torpes, ¿no? O sea, porque pues era alguien así como pues torpe a la hora de la cámara, inclusive los polivoces, ¿no? Los polivoces al principio pues hacen muchos chascarrillos de él, o sea, como muy, pues sí, muy a lo mejor pasados de sus muletillas, de sus errores, de sus metidas de pata a la hora de tener el micrófono. Sí, exactamente. Sí. Y pues obviamente sí, de repente se empieza a alimentar el monstruo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya empiezan a llegar los primeros cantantes, sobre todo. Pues estamos hablando de Lola Beltrán, estamos hablando de Pedro Vargas, el del copete, Miguel Aveces Mejía, Miguel Aveces Mejía, Miguel Aceves Mejía. Inclusive, bueno, pues sí también llegaban a estar pues los programas de televisión, ¿no? Así de los polivoces, Antonio o sea, fueron Aguilar, ¿no? Antonio Aguilar era de los Conce. Sí, o sea, empezó a llegar así como la crema innata de la música setentera, vernácula mexicana. El papá de Alejandro Fernández, es que no me acuerdo cómo todavía no. No, ¿sabes quién? No, Marco Antonio Muñiz también era de los Marco Conce. Antonio, sí, o sea, todavía Armando Manzanero. no, tampoco todavía figuraban. Esos entran ya después. Pero en los 70s, o sea, la música setentera realmente que salía en estos lugares, pues era además... Manolo Muñoz, güey. Ahí hay una cosa muy interesante. Y estas, los tríos y así sí, que había. Exacto, los tres haces. Sí, pero sí. aquí hay un dato Los dandies. súper interesante. Estamos hablando de que el programa empieza en 69. Ajá. En 1971 se da un concierto en la ciudad de Avándaro, en el Estado de México, de toda esta onda que le llamaban la onda chicana, que era música en inglés interpretada por músicos mexicanos. Pues muy hippie. Velasco era hippie, ¿no? Y entonces en ese previo pues sí metía a los Duk Duks, metía al Peace and Love, metía a Nahuatl, metía a pues a todas estas bandas. Jóralo. Hasta
ya desde allá arriba, desde el gobierno, ya entra la represión al rock and roll. Entonces, obviamente, Raúl ya no pudo meter absolutamente nada. Inclusive, el outfit de Raúl ya deja de ser acampanado, ya deja de ser hippie, ¿no? Y entonces empiezan esas condiciones que ponen las disqueras y que pone el gobierno y que pone todo mundo. Entonces, pues obviamente, pues hay que seguir con el sentido del programa de poner lo mejor de México en el Siempre en Domingo. Sí, ¿no? sí. O sea, siguiendo con la misma línea de si estamos limpiando la imagen, no vamos a poner a esta bola de marihuana. Sí, exacto. Y entonces, bueno, pues la onda es que así empieza a transcurrir el asunto y obviamente ya todas las estrellas que estuvimos mencionando, que obviamente tuvieron ya estas primeras apariciones en televisión, Cantinflas, La Doña, o sea, todos estos figurones que, bueno, pues hacían ahí algo, Enrique Guzmán, Silvia Pinal, César Costa, bla, ¿no? O sea, empiezan los Teen Tops por ahí, empiezan los Locos del Ritmo por ahí. Angélica María, etcétera, etcétera. Pero, pues, obviamente, ahí vio Raúl Velasco junto con la directiva, porque obviamente, pues, había muchas manos en ese... Muchas manos, porque al final, pues, empezó a ser un programa muy popular. Y entonces deciden este asunto de los nuevos valores. También a mediados de los 70s empiezan a hacer como concursitos que después en los 80s ya se convierte en el OTI, ¿no? Que fue como una imitación, vamos a llamarle así, fue una cosa similar a lo que hacía Viña del Mar en Chile con este asunto de lanzar a los talentos y bueno... La OTI era exactamente no me acuerdo qué eran las siglas, de OTI, pero tenía que ver con talentos internacionales, ¿no? O sea, si era así de talento internacional. Y obviamente, pues sí, o sea, ahí empieza otra camada ya ochentera, como Emanuel, como José José, como etcétera, etcétera. Pero, pues obviamente las disqueras estaban agradecidísimas del programa Siempre en Domingo. Entonces empieza a ver, así como con Chabelo y los juguetes, con este cuate, con Raúl Velasco, pues realmente las payolas eran de las grandes casas discográficas. Aquí, obviamente en los 70s, como decimos, pues todavía está muy controlado el asunto. La televisión todavía está muy controlada. Otra vez vamos al contexto. Recordemos que este individuo, José López Portillo, fue este ganón de Sasha Montenegro. Obviamente, sí, claro. No, pero uno de los preceptos era la libertad de expresión y la chingada. Entonces, obviamente... Pues obviamente son estas cuestiones en las de babas. Vamos a taparle ojo al macho, vamos a decir que hacemos esto para calmar los humos y no se nos rebelen. Entonces, obviamente, ya esta cuestión de la libertad de expresión, vamos a ponerlo entre comillas, pues le da mucho más peso a la televisión, le da mucho más peso a un programa como Siempre en Domingo, del que Raúl Velasco, bueno, pues ya empieza como a pensar muchas más dinámicas, muchas más cosas, entre ellas esta cuestión de la organización del OTI, ¿no? Y que ya empieza, o sea, con este asunto de los... ¿Qué fue el OTI? Festival de Música Latina. Era un concurso, te digo, como Viña del Mar, en donde salían los nuevos talentos y había jurado y estaban las casas discográficas, o sea, era como la academia. Pero era real, o sea, porque Viña del Mar, pues ya realmente no es un concurso, o sea. No, ya es una premiación ya ahorita a lo mejor de la es música. como un agradecimiento, como una... Sí, no, o sea, era como la academia, o sea, era una especie de la academia porque, o sea, al final... El chiste era descubrir a talentos nuevos y las disqueras ya intervenían demasiado ahí. O sea, era como el sparring para estos cantantes jóvenes que decían, este tiene talento. El OTI es donde se dio a conocer José José. Sí, exactamente. Yuri, Emanuel, José Feliciano. Yo me acuerdo de la del Triste, ¿no? Ajá, justo esa es la... Y creo que Lao se mereció del segundo lugar porque no ganó, sí, no José ganó. José. Sí, exacto. La señora que tenía debilidad visual,
Cristal. Dulce, Ok, no, Dulce. pues un montón de Sí, sí, sí. cantantes, o sea, un montón de cantantes. Sí, era el escaparate de los nuevos talentos. Exacto. Sí, sí, sí. Y entonces imagínate ya en 81 que empieza esto de Loti, imagínate ya el poder que tiene Raúl Velasco. Sí. O sea, aquí ya empieza a gestarse un monstruo porque, o sea, de ese personaje torpe y que se reía de los errores y los pantalones y sus bloopers y, o sea, pasó de ser Ned Flanders, así tal cual en la televisión, Ajá. con sus grandes patillas y sus señales raras, Ajá. Hacer Montgomery Burns. a ser Montgomery Burns, güey. Exactamente, a ser un despiadado, Sí, hijo de... sí, sí, claro, claro. O Y sea, se sabe, o sea, era un secreto a voces el tema de que tenía que aprobarte como el César, Raúl Velasco. así, Sí. de plano. Sí, Y él mismo, definitivamente. irónicamente... Él mismo lo hace, hace una exacto, apología sí, en hace la alguna apología. ocasión con Mucho Locomía. más adelante, sí, Sí, mucho con más Locomía. adelante. Sí. Exacto. Y se bueno, sigue comiendo. Bueno, ajá. enterita. El chiste es que, pues ya en los 80s estamos hablando de la preglobalización. Entonces también empieza a haber esta internacionalización en donde me acuerdo qué año? perfecto, ya en entre el 81 y el 83. ¿Sabes qué? Fíjate que yo creo que esto sí es de los 70s. Ujú. Empieza precisamente Raúl Velasco como que todos los involucrados Siempre en Domingo como que era así de, híjole, sí, necesitamos la música, pero necesitamos variedad. Sí, claro. Entonces, Eso. obviamente seguían presentando los lugares, lugares hermosos Ujú. de México. bla, Seguía bla, viendo bla. cápsulas, Sí, seguía viendo sí, claro. cosas. Porque era un programa de 3 Sí, horas. Pero de repente mete comedia. Ajá. Ujú. Y este es el escaparate que da a conocer Ujú. a una estrella de cine de la comedia mexicana de los 70s, posteriormente más fuerte en los 80, Ujú. María Elena Velasco, la India María. Es de los Fíjate. primeros que entran y que es un Interesante. trancazote, la India María. Interesante porque las malas lenguas dicen que ahí tuvo sus que veres con la India María. Y Ajá. inclusive... Aunque sí, ella ya le había echado el ojo a otra persona que fue su esposo. Ujú. Y era más poderoso que Raúl Velasco. Entonces, Ujú, como que también ujú. ahí se rompe un poquito ese rumor. Pero pues no dudo ni tantito que sí andaba sobres de... Porque Marilena Velasco era muy bonita. Sí. Fuera sí, del exacto. personaje sí era una mujer muy linda. Entonces, pues sí, no dudo ni tantito. Y en ese inter ya para entrar a los 80, ya en los 80, Ujú. Ricardo González también tiene un problema ahí. Pero termina siendo parte de Siempre en Domingo. El cepillín. Ajá. Ajá. Sí, exactamente. Que, o sea, va y pide chamba y le dice Raúl Velasco que no. Ajá, sí, claro. Dice O que sea, no. empezó ya a armar este personaje, Sí, te sí, digo, sí. truculento, Sí, sí, sí. de las mentiras, de las intrigas, de las decisiones en la mesa, ¿no? Sí, y es ahí, pues justo es en los 80 cuando empieza a hacer este asunto de que ya se empieza a desenmascarar a Sí. la bestia. Hay que hacer una aclaración, y creo que sí es muy importante hacer esta aclaración de esta famosísima canción del Carnal de las Estrellas, en donde Molotov pues le tira esta cuestión del casting coach a las grandes estrellas de Televisa. Cabe la mención muy importante de que sí se sabía que Raúl Velasco era un miserable y lo que quieras, pero no aplicaba el casting coach. Ok. O sea, Ese ahí sí era un- a lo mejor tenía sus que veres, por supuesto, ahí hay varios indicios, Sí, sí, sí. Un mito. pero sí hay que ser muy, 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 ahora sí que justos. Otras cosas que hacía eran miserables y ahorita las vamos a contar. Pero no aplicaba la del casting coach. Inclusive en muchas biografías de ¿Qué las... es el de las- casting coach? pues de que se acostaran con las artistas para salir en la tele. Ah, bueno, es que ¿no? hay que aclararle Sí, hay a que la aclarar. gente. Pero sí, No en todos eso, ven porno como tú, en amigo. eso sí, definitivamente otros productores de novelas y otros Sí, productores sí, de se otras cosas. sabe, pero ¿no? De por hecho, supuesto, justo en esa película Claro. de Give Me the Power, es el que luego ponen ahí esa Luis de Llano, ¿no? Y se inclusive, lo preguntan. no, ¿Eres inclusive, tú el carnal de pero, las estrellas? pero en últimos tiempos, inclusive una actriz que fue parte de los conceptos de este señor, Cantante. pues sí, cantante. Pues tiene o sea, está demostrando el poder que tiene, ganándole una demanda pues sí, de abuso Sí, infantil. de acoso, abuso por... Pues, Sí. sí.
Entonces, Sí. bueno, bajo esta cuestión de justicia, para el señor que en paz espante, en los 80s, bueno, pues ya empiezan a ver esta cuestión de llega, te digo, me acuerdo perfecto de esta primer cosa internacional, María Conchita Alonso. Ok. Una- una chava que se vuelve como muy famosa, no me acuerdo dónde era, de Colombiana, Venezuela. según yo. No, colombiana, No me acuerdo si venezolana o colombiana, pero la cuestión es que se Si vuelve... hubiera una página en internet Ojalá. que te pudiera dar resultados de eso que buscas. O sea, ya cuando llega estas cosas ya a la televisión mexicana era así como de, no manches, ya nos estamos abriendo al mundo. Además estamos pre-globalización. O sea, todavía estábamos en los 80s. Sí. ¿No? Y entonces un segundo arranque que llega a México, pues son los chamos. Exactamente. Los chamos. Nacionalidad cubana, venezolana y estadounidense. Fíjate, sí, me No, pero sonaba que nació era- en Cienfuegos, Cuba. Sí, Es cubana. venezolana, sí, me Ajá. acordaba que era de por ahí. Ajá. Pero la cuestión es que te digo, llega María Conchita, después los chamos, y entonces ya era así como de, no manches, el programa internacional. Sí. Entonces, no conformes con que las disqueras mexicanas ya estaban, obviamente, o sea, disqueras como Orfeón, como Gas, como Musiart, Gas. etcétera, etcétera. Por supuesto que le daban unos regalazos al Don, así de, o sea, Sí, por sí, Dios. Sí. Sí, RCA Víctor. Ahora imagina, sí, no. sí. Ahora imagínate las internacionales, María Conchita Alonso, los chamos, en su momento Parchís. O sea, inclusive Parchís entra a México gracias a Siempre en Domingo. Y pues obviamente pues, Timbiriche, nace Timbiriche, ¿no? Y también es lanzado en Siempre en Domingo. O sea, Miguel Bosé les da la patada a los chicos. Miguel Bosé mismo, ¿no? Miguel Bosé. Entonces empieza a haber esta apertura y entonces, pues sí, obviamente la oficina de Raúl Velasco se empieza a llenar de dádivas, de vinos, de uvas. Normal, como en Sí, cualquier sí, sí. puesto de Pero te poder. digo, insisto, siendo Exacto. justos, no había casting coach. O sea, eso sí, por lo menos, obviamente no es que nos conste o no. No, el pobre señor a los 40, a los 45 hubiera quedado ya todo chupado. El pobre Sí. ya no hubiera existido. pero además te digo, o sea, además, pues sí no hay como grandes referencias así de artistas que han hablado hasta la fecha, así de decir, no, pues es que No, sí, es que no es- Raúl Velasco. Y en cambio de otros dos personajes que Sí, no sí, quiero no. ni mencionar. A mí me llama la atención que precisamente, o sea, hay un sector que sí te dice, no, es que si no te daba su aprobación Raúl Velasco, no salías en televisión y no salías. No, pero eso Pero hay otros diferente. artistas que sí te dicen, es que mi entero agradecimiento a Raúl Velasco y siempre... Pero eso es diferente, porque, Ajá. o sea, ahí sí aplica. O sea, si no tenía la aprobación, no salías en Siempre en Domingo. E inclusive, ahí está el caso de Gloria Trevi. O sea, le hizo la payasada de quitarle los lentes y además estuvo vetada. Susana Zabaleta fue vetada por una decisión de... O sea, el rock mexicano estuvo en silencio gracias a este personaje. Sí. O sea, sí Bueno, los estaba... Tacubos se colaron. Pero al final porque la disquera pagaba muy bien. Pero realmente el Tri jamás estuvo. No, o sea, jamás. cosas, Y jamás iba a Javier estar en Siempre Batis, en por Domingo, favor. no. O sea, el rollo es, bueno, transcurren los 80s, empieza este furor por la música. Siempre ha sido México un país de mucha música, pero en los 80s se empieza a desarrollar como una verdadera industria no monopolizada, con la apertura de la televisión y obviamente pues con la apertura internacional. O sea, con esta llegada de tantos artistas internacionales que Rafael, Ajá. este otro señor, ¿cómo se llamaba? El Puma. El Puma, Julio Iglesias. Julio Iglesias. Era de los Conce. Sí. O sea, ya imagínate ya recibir una payola de Julio Iglesias de su disquera. O sea, por Dios, o sea, ya era Miami Sound Machine. sí, pues Gloria Estefan. O sea, todo lo que se tenía que dar a conocer aquí en los 80s, pero inclusive estuvo ABBA, por ejemplo. Neta. ABBA estuvo en Siempre en Domingo, por Wow, esa ejemplo. no me la sabía. Fíjate, júntate conmigo y mis datos turbios. Estuvo, no, es que, o sea, sí estuvo, inclusive, ahí chécale por favor, inclusive creo que tus
tus favoritos, los Vejes, Los vejestorios. estuvieron También. también, ¿eh? Creedence. Puede ser. Creedence esa creo sí te que la creo, la de también. los Bee Gees, pues es posible porque los callaron en Estados Unidos. No podían Sí, hacer nada sí. allá en Estados Unidos. Creo que los Creedence también en algún momento, pero bueno, realmente su ajo... Aerosmith. ¿Eh? Aerosmith. Aerosmith. Ok. O sea, Air Supply. Turururu. Air Supply. Alan Parsons Project. obviamente todos estos proyectos ya son como más tirados a después del 89, que ya empieza a haber esta Sí, apertura de los conciertos. sí. O sea, ahí sí ya estuvo todo mundo. Pero para irnos como cronológicamente, todavía estamos en 83, 84, en donde esta cuestión del OTI ya es una maravilla. O sea, los primeros Bueno, los 80 OTIs... también arranca otro. Sí, sí precisamente estuvieron como los para- Bee Gees. Mira, Sí, ve, fíjate. sí. Eso lo Sí, tengo que sí. buscar. También estuvo otro certamen, vamos a llamarlo Valores así, juveniles. que era Bacardí Valores Exactamente. Juveniles. Donde sale Pedrito Fernández, donde sale Lucerito, donde Donde sale... ya con Luis esta Álvarez el Aragán. autoridad- Ándale, exacto. No, nunca participó. Valedores juveniles. No, Él, él participó en los valedores juveniles. Que ahí fue, por ejemplo, ya con esta autoridad o con este poder que se le dio a Raúl Velasco, se da la libertad de quemar al hijo de su compa, Ujú, ujú, a ujú. Jorge Muñiz, Ujú. en vivo, Sí, porque hizo playback. porque estaba haciendo Ujú. playback. Bueno, eso también, o sea, ahorita vamos también a ese tema porque ese tema es así icónico de Raúl Cuando el Velasco. siempre domingo predominaba el Sí. playback. O sea, es lo que te digo, o sea, en sus momentos Estuvo hubo así... Bonnie M. ¿Quién? Bonnie M. No Bonnie M. inventes. ¿Cómo Sí. dice el meme? Mamá, queremos hacer un grupo musical. Sí, pero llévense a su hermano. Ay, Bueno, entonces el rollo es que pues sí, en los 80 se empieza a proliferar esta industria global de la música en México. Pues obviamente cassettes y discos de acetato siempre se venden, pero con el apoyo de Siempre en Domingo se hace... O sea, Siempre en Domingo era viral. O sea, era el Celine asunto en donde Dion. las cosas No me digas. se hacían virales. Así de sencillo. Celine Dion. Sí, Celine Dion. O sea, no. O sea, te digo, la lista de artistas es Chicoche. impresionante. Ken Pompo. Por ejemplo, Chicoche. Bien, O sea, poco. por ejemplo, Chicoche, pues fue un impulso totalmente de Sí, Siempre sí, en sí. Domingo. Uno que igual de los que dijo, no te quiero aquí, fue Joan Sebastián. Por ejemplo. No lo quería ahí y después se lo hizo saber. Después de que lo recibe con adulación. Hay videos. Raúl Velasco le dice Joan Sebastián, sí, nada más quiero recordarle que usted me dijo que no. Sí. Y después lo que supe es que toqué la puerta incorrecta. Sí, exacto. Y bueno, obviamente, pues sí. ¿Quién? Le clic. Cri Cri. Pues sí, claro. Fernando Soler, claro, era de Cindy Lauper. Cintia López, oye, qué buena onda. Aquí empezamos ya con la lista, Donna obviamente, Summer. de los Summer. fundamentales de Siempre en Domingo. Ajá. Que lógicamente empieza con José José, o sea, porque pues obviamente se volvió una voz así indiscutible. Necesitaba Siempre en Domingo para hacer una plataforma. Cada canción que sacaba, cada disco que sacaba, Sí. José José tenía que estar en Siempre en Domingo. Pero el mejor video que existe ahorita de ese De esa domingo época. de José José es su video en el que baila su hija Marisol. Sí, sí. O sea, ese sí. es como que lo Luego, mejor que hay. obviamente, empiezan a salir ya también estas voces más juveniles, como Yuri, como Yuri, que también está en que sale ganadora de Ajá, de un OTI. certamen, ¿Del sí, OTI? exacto. es del Sí, OTI, sí, sí, con- sí. Sí, y es la que canta el tema del Osito Panda cuando llega, Ajá, exacto, cuando llega Togui a exacto. México. Obviamente estaba este cuato Lorenzo Antonio con sus hermanas, estaba un fabuloso grupo, fíjate lo que te voy a decir, estaba un fabuloso grupo pues ya infantil, tal cual, que se llamaba Din Din. Ok. Ah, ok, sí, ya. Pues ya desde entonces pues figuraban dos de los muchachitos que estaban en Din Din. Pues, o sea, uno de ellos estuvo 1000 veces en Siempre en Domingo. Una se llamaba Talía Sodi y el otro se llamaba Paco Ayala. Paco Ayala. De Molotov. Tenían un grupito infantil, o sea, Talía y Paco se llevaban. Paco, ahí salúdanos a Talía, por favor. Y bueno, la cuestión es que sí empezó a hacer todo este fervor, inclusive así de los certámenes que estamos hablando, Loti, Valores Juveniles, Bacardí,
hubo otro muy importante sí. que se llamó Juguemos a Juguemos a Cantar. Cantar. Exactamente. ¿Qué pasó? También cuando Acapulco, ¿no? Sí, Ese ya empieza un poquito más. Eso ya es en los 90. Sí. Bueno, es que yo solo puedo hablar de lo que me acuerdo. Sí, no, Sí, o sea, pues Jugamos a Cantar, estábamos muy chiquillos cuando salió. Y de ahí, por ejemplo, este niño, el que cantó la canción esta de... Ay, que era Del caballito de del pla- caballito de palo, sí. De ese que se perdió ahí en el tiempo, Ajá. este cantante que todo el mundo le quería hacer todo a este niño porque... Es como una mucho especie talento. de festival, pero con todo tipo de géneros, ¿no? ¿cuál? ¿Cuál? Pues el programa. No, Ah, sí. sí. No, y más que festival, o sea, porque no era que hubiera un concurso ni nada, o sea, solo cuando estaban Por estos eso, concursos, no, un festival no es un concurso. más bien, o sea, sí era la plataforma para hacer los lanzamientos, y obviamente aquí, bueno, Un festival cada 8 días. otro dato Ándale. curiosísimo, Ajá. así curiosísimo, es que cuando la traen de Argentina, también en los años 80, traen de Argentina a un chavo que pues estaba pegando bastante, ¿no? Y que la disquera decía, es que este chavo lo tienen que traer, lo tienen que llevar. Él toca rock, pero pues su banda pues, no puede viajar a México, ¿no? Entonces, de repente en este capítulo, tú ves al ángel del rock, Ajá. a Laureano Brizuela, con su grupo, pues sí, obviamente de rockeros, Sí, pero sí. si pones mucha atención, en la guitarra está Alejandro Markovich, en el teclado está Sabo Romo, teclado, La batería. en la batería Alfonso André, y en el bajo está Y Saúl Saúl Hernández, Hernández. ¿no? Los Caifanes. Y lo más chistoso del asunto es que miles de veces los Caifanes hacían de grupo de back, no nada más para Laureano, sino para los Timbiriches, para Fresas con Crema. Había que para- comer. Sí, sea, por un exacto, montón. había que comer. Sí, exactamente. Entonces Sí, es curioso, eso ¿no? es Curioso. muy dado, ¿no? En lo que. Ajá, en lo que. Ya después Caifanes sí fue a Siempre en Domingo, ¿no? O sea, sí fue de las Sí. bandas de rock que logró ir a Siempre en Domingo, pero ahí es en donde empiezan las cosas turbias. O sea, Caifanes sí fue y Maldita no. Y estaban en la misma disquera y estaban en el mismo. ¿Estás seguro que no ha ido Maldita Vecindad? Porque. ¿Y los hijos del quinto patio? O sea, sí hay esas cosas, ¿no? Esas cosas que no le quiero poner un nombre, Ajá. pero sí, don Raulito era muy así. O sea, sí era muy, muy así de... vamos a compararlo con los Atelucos. O sea, ¿En qué aspecto? sí tenía como esa cosa racistoide, Ay, pues entonces Caifanes casi. No, también. pero bueno, Vocal. o sea, por Dios. O sea, Alfonso tenía su naricita así, ¿sabes? O sea, eso lo empezó a corromper durísimo, ¿no? Obviamente, imagínate, o sea, para que se atreviera a decirle a Thalía en algún momento que se veía... Sí estuvo Maldita. Sí, yo sé que yo A recuerdo lo que mejor sí. en los 90. Maldita, A lo Café mejor en Tacuba. los 90. ¿En Pero- qué año acabó? ¿En ¿En qué año acabó? ¿Maldita? No, El programa no. 98. 98. Sí, pues a o sea, en lo los mejor ya 90, para acabar. en los 90 es muy probable. Pero en el lanzamiento del primer disco de Maldita, pero por supuesto que no entraron. Ay, no, Por no, fachosos, ninguno por entraba fachosos. en ningún programa. Sí, claro, por fachosos Nadie. y morenos, esa era la verdad. Y te digo, tuvo la desfachatez de decirle a Thalía que se veía como piruja con ese vestido. Sí. O sea, tuvo esa desfachatez. Todo empieza ya a volverse así como una máquina ya de esas voraces en el momento que entra un personaje. ¿Y le dijo así tal cual? No. Sí, así tal cual. Que parecía una mujer cualquiera de la calle. Así le dijo textual y está en YouTube. Así está en YouTube. Cualquiera de la calle, o sea, que parecía cualquier, O sea, que se veía como cualquiera. Que la Ajá, había. una cualquiera Lo dijo que se así. enreda con cualquiera. Lo dijo así. Es que la vez pasada te veniste vestida como si fueras una cualquiera de la calle. Thalía, evidentemente, en su. Y lo dijo a cuadro. En su Sí, porte, ahí está en YouTube, véanlo. En su porte de mujer elegante y hermosa que es, ni chistó.
O sea, realmente ni chisto. Pues que le decías, si Pues querías sí, volver. exactamente. Y bueno, la cuestión es que pues, los 80s transcurren en este asunto y en 1983, obviamente también ahí era el rollo de las cuestiones de la mesa. O sea, de las cuestiones de la planeación de los domingos, en donde empieza a haber esta máquina monstruosa, en donde intervienen personajes turbios y monstruosos, pues de la polaca y de las empresas. Estuvo Rick Astley. Ok, never gonna give you up. Y de repente empieza a sonar el nombre de Luisito Rey. Ok, y el whatever no. No por Luisito Rey. Y entonces, Exacto. digamos que el trofeo máximo del Siempre en Domingo es Luis Miguel. Exactamente. Porque obviamente pues Raúl Velasco empieza con esta cuestión perversa de la patadita de la suerte con Luis Miguel. Exactamente en ese trajecito rojo. Y su primer patada de la suerte fue exactamente el sol. Y entonces ahí ya empieza esta maquinaria exactamente a decidir cuál es la música que se va a oír y cuál no. O sea, qué güeritas van a ser las cantantes de moda, qué chamacos mamalones van a ser los cantantes de moda, el talento al final pues vale queso, ahí está el playback y ahí empieza este rollo. Sí, el playback. Empieza el playback, empieza esta cuestión de ves puras güeras flacas en la tele, Ves a Fabián Lavalle. Ajá, exacto. Empiezas a ver así personajes, pues así, ¿no? Y obviamente, Sin amor. o sea, pero por supuesto que jamás bandas como Héroes del Silencio, Soda Stereo, No. o sea, eso no llegó. Sí, bueno. O sea, Es que yo sí tengo recuerdo de todas ellas, pero yo creo que ya... con Paco Stanley. No. Sí, Bueno, en algún momento en Siempre en Domingo, cuando ya esa industria, obviamente en los 90s, prolifera, pero por ejemplo es muy interesante cómo ahí también esa cuestión malinchista, ¿no? O sea, llegaban estas bandas, a lo mejor se presentaba Café Tacuba, pero la Lupita nunca estuvo. No, jamás, Por ejemplo. Jamás. Santa, bueno, ¿qué decimos? No. No, y además eran bandas, por lo menos estas dos que mencionas, igual y la Lupita sí pudo haber estado, pero Santa, o sea, ya ese tipo de bandas, de agrupaciones eran precisamente todo lo que no querían. Exacto. Todos los que no querían estar con Raúl Velasco. No, y viceversa, todo lo que Raúl Velasco Por no eso, quería. así era ese, ni me interesas ni te intereso, así es que... Hay un momento icónico en... Pero yo creo que en algún momento se debe de haber abierto, porque pues ya llega un punto en donde... Cuando la industria disquera ya empezó a dar sus dádivas. En los años pues finales de sí, los años 80, principios claro. de los 90. Cuando el rock ya empezó con el rock en tu idioma y ese asunto. Ya tenía capital precisamente el área de rock en Sí, el claro. país. Sí, por Pues supuesto. obviamente empiezan a... Los Inhumanos, los Fabulosos Cadillacs. Exacto, exactamente. Este- Pero por ejemplo, el caso icónico que inclusive sale en una película de Gloria Trevi. O sea, pues ya más tirados a los 90s, en donde... Bueno, es que o sea, yo creo que justo ella representó una apertura grande en la televisión, porque pues antes era como persinarse 20 veces antes de muchas otras cosas, ¿no? Exactamente. Y la sociedad era súper conservadora y, o sea, en ese sentido, pues Gloria Trevi sí fue un parteaguas, ¿no? Sí, más que nada este tema que hoy jovencitas, siento mucho decirles que este tema del empoderamiento de la mujer viene de muchos años atrás. Y una de las artistas, digamos, pop, que hizo eso y lo hizo frente a cámaras y frente a Raúl Velasco, que Fue era lo Gloria más conservador, fue Gloria Trevi. El atreverse a hacer todas este tipo de cosas que solo se le permitían a los hombres, Claro, con sus reservas también. claro. Lo hizo ella y no había cómo pararla. Ya estaba la imagen, ya estaba el público. Se tenía que hacer. Ya estaba el tiro dado. Sí, ¿no? Pues Exacto. lo que pasa es que era como que te tenías que cuadrar y pues justamente ella se salió del guión. Sí, se salió del guión. Exacto. Completamente. No sé qué sí, tanto completamente. que tenga que ver su
su manager, pero sí Su tratante. de todas las cosas que hizo mal, yo creo que eso fue de las cosas que hizo bien. Sí, exacto. Y bueno, viene este otro momento icónico del cual hablamos ya un poco en el episodio de Los Hombres G. Este momento icónico de los 80s, cuando el rock en tu idioma empieza ya ahora sí a tener una fuerza bastante interesante, y llega esta maravillosa canción del Sufre Mamón, ¿no? Y entonces don Raúl Velasco en un traje oscuro, tú ya lo viste, en un traje oscuro, muy solemne, Hace un disclaimer. hace un disclaimer, exactamente, pide perdón a la familia mexicana por lo que van a ver a continuación, y justifica que al ser una banda española ellos tienen otro tipo de lenguaje. Y remata casi diciendo así como de, pero son niños bonitos, ¿no? Sí, o sea, así sí, como sí. que, pero no traen pelos parados y no traen aretes, y entonces, Y después pues de comprendámoslos, Y ¿no? después de este disclaimer, te lo juro que cualquier señor en una casa, en un hogar mexicano, Apagó la tele. Así de, no, o sea, Ajá, peor, sí, sí, o sea, claro. peor que Los Hombres G. Sí, claro, no, y además, pues chistosísimo, tú también lo oíste, o sea, la hombregemanía era impresionante, y siempre en domingo cuando se presentaba Hombres G era una loquera. No eran evidentemente los únicos, no fueron los únicos que causaron esos alborotos. Obviamente las boy bands, o sea, pues sí, obviamente cuando empezaron. Empezando desde las de casa. ¿De cuál? Desde las bandas de casa. Sí, Sí, o sea, pues sí, con Magneto, con Garibaldi, con Bueno, todas. pero esa era mezcla, eran hombres y mujeres, pero había de puros hombres. Magneto, bueno, sí, Mercurio. Cairo, estos otros de los abanicos lo comía, Los fantasmas del Caribe. los fantasmas del Caribe, sí, ¿no? Tú. Sí, claro, Triste. Ven. claro. Dame un beso. Eso. Y Y exactamente, eran ya parecían justo como dices, de casa, o sea, Caucho, ya estaban. ¿sabes, por ejemplo, Yo me quién? acuerdo mucho de que salía cada ratito Garibaldi. No, pero Garibaldi también. ¿saben ustedes también quién Laura fue? León. ¿Quién fue uno de los también castigados por Mestizo se por este llamaban, mono? Mestizo eran los que sí. Había otro grupo Sí, parecido. que era como la competencia para Garibaldi, porque según yo Sí, fue la eran misma parecidos. compañía las que los creó, Sí. Ajá. a Mestizo. ¿Saben a quién castigó de estos grupos de pop? También noventero, que también dijo, ¿A quién? a Cava. Cava fue de los primeros, así que digo, Bueno, pero es que Cava no quiso hacer muchas otras cosas. Ellos cuentan, alguna vez oí su historia, ellos la cuentan con su boca. y pues ellos justamente pues les pedían pues acostarse con los productores o que ya hicimos la aclaración que con Raúl Velasco parece que eso no Por pasaba. eso, pero Sí. me refiero a que ellos rechazaron muchas cosas con tal de no De no caer en eso, no y sí caer está en bien. eso. Pero pues obviamente volvemos a lo O, mismo. por ejemplo, la ropa, que ven que siempre trataban como de ponerse cosas Ujú, diferentes, Ajá. Sí, claro. Sí, sí. de no estar como en la tendencia, pero a la vez hacer tendencia. Pero al Ah, final sí, también, no seguían la línea. seamos todo. honestos, Ajá, y los todos se los discriminó. criticaban. Los discriminó. O sea, seamos claros, claro. los discriminó. Porque, por ejemplo, cuando llegó este trío de muchachitas así lindas, y pues obviamente eran así como niñas de casa, Ilse, Ivonne y Mimi, o sea, al contrario, o sea, era así de, no, y las flans acá y las flans allá, y luego llegaron las Fandango, y luego llegaron las fresas con crema, y luego, Bueno, o sea, también las que eran casi de casa en las Pandoras. Pandora, sí, o sea, hubo... ¿Cómo te va? Mi amor, ¿cómo te va? Sí, o sea, sí, un montón de... ¿Por qué sí saben canciones así medio asquerosas de repente? No sé, pero Ay, saludos a Maite. ¿Cuál es asquerosa? No, es que, o sea, son canciones que yo no pongo así en mi No, coche no, para pero, oír. A ver, eran canciones precisamente con esto que dices Son que de las canciones, payolas que no Rafael. existen en México. No, no Es existe. música. O sea, Pandora, sus baladas de Pandora estaban en todos lados. Sí, tienes razón. En todos lados. Y entonces, bueno, esta evolución ya pasa a los años 90, en donde, bueno, ya era una cuestión asquerosa, en donde seguramente Raúl Velasco recibía camionetas, avionetas, casas, albercas, coches.
Y bueno, pues entonces, pues todas estas dádivas, pues obviamente hacen cada vez más grande la industria. Obviamente, creo que algo que es muy importante para Siempre en Domingo, para el programa como tal y para el personaje como tal, es Luis Miguel. O sea, porque Luis Miguel, los primeros 20 años de la vida son en Siempre en Domingo. Sí. Y entonces, obviamente, o sea, hay momentos emblemáticos con Luis, con el sol, en donde, bueno, o sea, por ejemplo, lo que decía Sharon de Acapulco, ¿no? De Acapulco 90, o sea, de todos estos que se hacían. Pero fue el primero, sí, cierto, Festival Acapulco Ajá, 90, se ajá. llamaba. Y la onda es que en ese festival, que quisieron hacer muy, muy parecido a Viña del Mar, Thalía le entrega la medalla a Luis. Y se plantan unos besotes ahí. Ahí se ve, ahí están los videos. Inclusive el Raúl dice, no, pues creo que estorbo. Y bueno, pues, o sea, así, en esa envergadura, evidentemente, tanto Raúl Velasco como el programa, pues creció. Sí. Impresionante. El productor del programa, increíblemente, aunque ustedes no lo crean, muchachos, ¿quién que era? Luis de Llano. No, espérate, No, Raúl Velasco. Okay. O sea, exactamente por eso, pues se hizo tan poderoso el personaje, ¿no? O sea, de decidir quién entraba y quién no entraba. Y eso no nada más era para el programa. O sea, decidir quién entraba y quién no entraba era para la música en específico. Y aquí es en donde se vuelve súper truculento el asunto, porque quedan afuera un montón de personajes con muchísimo talento, o sea, con verdadero talento, pero pues que a lo mejor no son, pues güeritos o delgados o, no sé, ¿no? O sea, como que hay, inclusive, por ejemplo, personajes como Vitorino, ¿no? O sea, que pues sí tenía su estilo y pues, su onda, pues obviamente no iba a salir en ese programa, pero jamás, ¿no? O sea, sí había muchas cosas alrededor de esto, y exactamente también ahí es en donde empieza esta onda de la televisión, de la extrema delgadez, de la extrema operación, de la extrema, o sea, de esa cuestión hiperbanálica de tu vestimenta, de tu aspecto, ¿no? Entonces, pues sí de ahí empieza a provocarse un montón de cosas alrededor de la verdadera oportunidad de salir en televisión, sobre todo a nivel musical, pues si tienes o no tienes talento, ¿no? El caso de Gloria Trevi se me hace brutal. O sea, como de repente alguien como Gloria Trevi, que los miles de millones de discos que vendió, pues no fuera considerada, por ejemplo, en Siempre en Domingo, ¿no? O de repente el mismo que mencionaste de Joan Sebastián, ¿no? Cosas que pues sí le dieron la vuelta. O sea, obviamente otro de los consentidos, pues Vicente Fernández, ¿no? O sea, que también tenía un control impresionante. O sea, por ejemplo, Vicente Fernández estaba tan cañón que cuando llegaba a una ciudad y había otro concierto, lo mataba, o sea, lo cancelaba. O sea, él así de, cancélame esto porque me estorba, ¿no? O sea, así fuera que estuviera Flans o que estuviera Jethro Tull o que estuviera Napalm Death, Bueno, ahí te va. lo cancelaba, Mi ¿no? papá, que estuvo trabajando en discos y cintas Melody, Ajá. me decía que llegó un punto en el que Melody pues obviamente tenía estrellas de este tipo ya, ¿no? A los microchips, a de tipo Timbiriche, Televisa, a... ajá. Y que realmente los artistas rancheros se los mandaban a la disquera de Vicente Fernández. Entonces todo lo que salía ranchero y que llegaba a pegar, más bien estaba de la mano Melody con con la compañía de Vicente Fernández. Que en algún momento se convirtió en Fonovisa. O sea, ya después eso se Sí, fusionó. Fonovisa, Pero sí. exactamente ahí empieza el rollo truculento. O sea, te digo, Vicente Fernández, imagínate cuánto le generaba Entonces, tanto a la televisión como al Sí, Siempre en a lo que Domingo. iba es que Vicente Fernández se convierte, entonces gracias a todo este asunto se convierte en el que decide qué ranchero va a estar Claro. y quién no va a estar.
y qué evento va a estar y qué evento no va a estar. O sea, exactamente ese es el rollo. O sea, que se volvió el monopolio musical a partir de Siempre en Domingo y no había otra, ¿no? Hasta muchos años después que aparece en vivo con Ricardo Rocha. En donde se abrió esta gran posibilidad de que otros artistas del tipo de Chuck Moll, del tipo de Iconoclasta, del tipo de Tere Estrada, de Betsy Pecanins, del Tri, o sea, ya otro tipo de artistas con muchísimo talento, Real de 14, pues sí se pudieran presentar en la televisión sin tener que pasar por Siempre en Domingo. Cuando se acabó, lo continuaron, ¿no? Pero Con Jorge Muñiz. no era Vic Andrade. César Costa. Con César Costa. César y Costa, Vic Vic Andrade, Mónica Noguera. Y algunas apariciones de Galilea Montijo. Sí, tienes toda la razón. Pero ya no era Siempre en Domingo. No, se llamaba diferente. Al fin de semana. Pero era como lo mismo, ¿no? Pues sí, pero pues... Trataron de y no jaló. Después, No, o sea, porque... sale César Costa, meten al coque, como dices, no. Pero es que era obvio, porque al final el programa no era el programa, sino Raúl Velasco era el artífice de todo este conglomerado Pero de yo asuntos creo que entre las disqueras, entre la radio. Todavía no existía el internet, pudo haber continuado. No, pero, o sea, es que más bien, inclusive... Y ya hubieran a lo mejor aprovechado para hacer una apertura. Inclusive Raúl Velasco fallece en un momento muy estratégico para la música, o sea, antes de la llegada del internet, antes de la llegada de lo digital. Sí. Entonces, bueno, o sea, como que realmente estaba marcado que ese asunto se tenía que manejar aquí. O sea, estamos hablando de que en aquel entonces, en los 90s, por ejemplo, cuando se va de gira Kenny con el Tri y que llenan los 2 estadios olímpicos de Perú, pues Siempre en Domingo, pero ni existía. Sí, no, entonces, claro, obviamente, todas esas partes... Maná, por ejemplo, se logra colar gracias a que lo firma Warner Music, el gringo, ¿no? Ya después, obviamente, los mueven como Warner Latinoamérica, pero realmente Maná tuvo esa suerte de firmar con Warner Estados Unidos. Y obviamente lo presentan en Siempre en Domingo como una marca de Warner, gringo. Y es que también, sí, justo en los 90 que se empieza a abrir el mercado musical, justo en ese punto empiezan a llegar ya otro tipo de artistas a México. Digo, sin dejar de lado pues todos los que ya se estaban empezando a presentar, ¿no? Como empieza a llegar Mónica Naranjo antes de que la corrieran. Marta Sánchez, empieza a llega Alejandro Sanz, Laura Pausini, o sea, empieza ya a haber mucho artista internacional Chayanne, prácticamente este negocio le exige a Raúl Velasco que se presenten en Siempre en Ese y Domingo. Ricky Martin también salían seguido. Sí, bueno, que Ricky Martin era estrella Televisa. Chayanne lo quisieron hacer, bueno, sí fue estrella Televisa, o sea, sí fue contratado por Televisa también Chayanne. Y entonces, en ese punto, Paulina Rubio. pues Jordi el niño, ese niño no. Jordi el niño de 4 años que decía quiero el ser niño. Sí. Sí, YouTube. No ese tampoco. Sí. Ese, o sea, empezaron a llegar artistas franceses. Sí. Gringos, muchos ingleses, australianos, se empezaron a... Y entonces como que el poder de Raúl Velasco se limitaba a lo que se iba a presentar nacional, que se fue reduciendo en el programa. Se fue reduciendo en los 90, se fue reduciendo ya. ¿Ustedes ya estaba, por qué creen? Sí, ya estábamos hablando de todo el espacio payoleado versus el espacio de Raúl Velasco. Y entonces ya los artistas que empezaba a sacar Televisa como sellos Televisa, Fonovisa, ya no estaban teniendo pegue, ya no estaban jalando. Bueno, pero por ejemplo cuando se presenta Grupo Límite, pues sí tuvo un jale, cuando se presentó a Selena también tuvo un jale. Pero no venían del lado de Televisa, o sea, esos venían igual por las disqueras. Ahora, otra cosa importante, este programa estuvo largo, por cierto. Una cosa importante es que el formato de programa como tal
no tiene comparación porque muchas veces se compara, ¿no? Con en Estados Unidos con Johnny Carson, o sea, como que el formato tampoco era nada parecido porque realmente la función de Raúl Velasco era exactamente ser el hilo conductor de las cápsulas o de los musicales que hubiera. Pues a lo mejor les hacía una microentrevista, pero tampoco era un talk show. O sea, tampoco era como Johnny Carson. Era el presentador de todo, porque pues llegó a tener a Johnny Welch. Ajá. El papá del Muffler. Sí, exacto. Él llegó a tener al ¿cómo se llamaba el hipnotista? Tony Canto. Tony Canto. ¿No era Camo? Camo, Tony Camo. Tony Camo. Llegó a tener, pues varios, sí llegó a tener showcitos de Edson Zúñiga, de Tony Flowers, de Teo González. Teo González, de India María, Cepillín, Polo, sí se logró que la Polo. Polo. Si yo tengo Cebolla, sí se coló Cepillín, y ya Cepillín ya era de cada domingo. Sí, Frankie. Sí. Y, o sea, empezó a tener ciertas variedades. Yo creo que ya ya te había acostumbrado tanto a tener muchos shows musicales que cuando mete toda esta variedad también se viene abajo la popularidad del programa. Esto no tiene que ver nada con que se haya ido el programa de la televisión. El programa se va porque enferma Raúl Velasco, ya no puede estar de hepatitis C. De hepatitis C, es que, como dice un locutor, de hepatitis C, esa que te da por rabo verde. Ese tipo de hepatitis. Bueno, el caso es que sale el programa del aire y es lo que dice Sharon. Entra César Costa con al fin de semana Vic Andrade, Mónica Noguera y producido por Memo del Bosque. Y el programa algo tenía Raúl Velasco, que el programa de Siempre en Domingo jalaba. Cuando hacen al fin de semana le metieron lana, metieron artistas internacionales, metieron artistas nacionales. Duró 3 años, yo creo, al fin de semana. Yo, en ese sentido, voy a parafrasear a una super película, El Diablo Viste a la Moda, en donde la protagonista, si no la han visto, véanla, porque pues, si no... Meryl Streep. Le dice algo muy importante a esta chica, le dice, es que todo lo que está influyendo para que tú te vistas como te vistas, se planea en esta oficina. Y eso fue lo que pasó en Siempre en Domingo. Sí, exacto. O sea, si le quitas el elemento Raúl Velasco, que era el que tenía absolutamente todos los contactos y tenía todas las entradas y tenía o sea, la payola ya hecha, ¿no? Evidentemente, o sea, César Costa iba a tener que empezar. O sea, iban a pasar otros 10 años para que se volviera el... Porque aquí la mano creativa, la mano fuerte era de Memo del Bosque, que ya yo también creo que traía también sus ya nexos. empezaba a cambiar la industria, ¿no? Sí, por supuesto. Memo del Bosque tenía sus contactos, entonces podía hacerse algo, por eso se la y dan a obviamente Memo del Bosque. estaba en Televisa, Sí. pero ahí, por pues, ejemplo, todo la empezó a cambiar. Sí. La importancia musical de Memo del Bosque radica en otro sentido. O sea, Memo del Bosque en Telehit le da entrada a esta música que nunca le dieron entrada en Siempre en Domingo. Y por ejemplo, en el Telehit, exactamente cuando empezó, o sea, el formato era rock, música en español 24 horas al día. Y entonces otro tipo de artistas se empiezan a desarrollar en donde ya no hay este sesgo. Y entonces exactamente por eso empieza el furor ya de otras cosas. Incluso cuando, o sea, sabía, por ejemplo, perfectamente TV Azteca que nunca le iba a poder pegar a Televisa con algo dominical, con el Siempre en Domingo. Hasta que llegó la academia. Hasta que se va Raúl Velasco, hacen la jugada perfecta para TV Azteca, cierro comillas, y es contratar para el programa dominical musical a Karina Velasco, su hija de Raúl Velasco. Y ahí lo que hizo Azteca fue precisamente ganarle los contratos a Televisa con varios artistas internacionales, que pues ahí sí tuvo su subida de rating, pero cuando eran artistas nacionales eran comúnmente artistas no conocidos. Y hubo ahí ya los artistas que de repente veías con Paco Stanley, de repente se presentaban en Domingo Azteca. Sí, claro. Muy poco, pero no pudo, como siempre TV Azteca, lo que tiene es que no sabe crear una constancia, no sabe ser constante en sus contenidos, y pues lo tronó
solito TV Azteca tronó su concepto, que allí iba medio jalando. En conclusión, yo podría decir que realmente el nulo desarrollo de la música como industria de talento, más que de concepto, es gracias a este personaje. Sí. O sea, gracias a Raúl Velasco existió este hipersesgo en donde a lo mejor miles de proyectos hubieran sido mucho más exitosos, mucho más talentosos, pero que en su momento fueron cepillados por este personaje y destruidos también por este personaje, o sea, con las payasadas de no, pues este no regresa, no, pues este está vetado, y Este no eso, me gusta. este no me gusta, este está moreno, este está de pelo café. No, así era, o sea, sí, así era, sí, ¿no? sí. Entonces, pues sí, definitivamente la historia le deja, obviamente, o sea, este programa sí lo hicimos muy objetivo en el sentido de marcar lo bueno y lo relevante, pero también lo malo, o sea, porque sí parece estúpido, pero el desarrollo cultural del país, pues sí está frenado gracias a personajes como Sí, Raúl Velasco. No decimos ¿no? que es el único, o sea, No, no es es el único. uno de los Es personajes en uno de los rubros, en uno de los ámbitos del país en donde pues, sí mantuvo En un ese medio, atraso. de comunicación que reinó durante 50 años la opinión pública de este país. Entonces, evidentemente, el retraso que existe en este desarrollo, pues coincide con los 50 años de la televisión mexicana, ¿no? Entonces, pues sí, un personaje importante de las dos partes, o sea, para bien y para mal, y al final, pues sí, ese legado pues se hubiera terminado con toda esta digitalización y con la democratización de los medios como los YouTube o los streams y demás, pero bueno, pues al final pues sí, casos de éxito como Luis Miguel, casos de éxito como Ricky Martin, que al final pues dominan, siguen estando muy dominantes en la industria, ¿no? Pero si te das cuenta, son de artistas que lograron salirse de ahí. O sea, lograron salirse a tiempo en el que todavía podían darle un revire a su carrera para poder... Pero seamos honestos, que la Claro. plataforma de Siempre en Domingo al final les hizo un beneficio claro. muy La plataforma considerable. Siempre en Domingo era para que te hicieras un artista famoso dentro del territorio. Ajá. Si querías salir más adelante, hasta ellos mismos te decían, no te voy a dejar ir. Y quien se lograba salir, de repente ya lo veías firmado por ejemplo, por Emilio Estefan, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias, Beto. Muchas gracias por este capítulo. Pero habría tan- que ver si había repetición del programa, porque Televisa pues pasaba todos sus programas por todos lados. Sí, pero no había repetición. Se transmitía O sea, en vivo. ¿repetición te refieres a una retransmisión en algún otro territorio? Sí, porque por ejemplo en Latinoamérica Sí había sí retransmisión. había. Sí. Sí había retransmisión a los 80 países De que... hecho, en Latinoamérica yo tengo varios amigos que son pues de Latinoamérica y la mayoría cuenta que pues la música que escuchaban era la música mexicana. Es que sí había una retransmisión, pero era exactamente, vamos a llamarle en vivo. Colombia, Nicaragua. Gracias a este sistema de satélites, Morelos 1 obviamente y Galavisión obviamente, que repartía esta señal por todos, por toda todo, Latinoamérica y por España. 80 países, y pues obviamente sí, esa era la fuerza, o sea, exactamente de ahí radicaba la fuerza y la importancia de este señor en la música latinoamericana, aunque en otros países no era tan representante la decisión de este señor. Sí, no. O sea, pues, ahí está el caso de Argentina, que de todos modos tiene una historia en un montón de música alternativa. Sí, pero en el caso de Argentina España. no salía, pero por ejemplo en los otros países sí. Sí, claro, sí, claro.
Pero sí, al final pues sí están estas dos caras, ¿no? Sí, yo también tengo conocidos de otros países de Latinoamérica que justo me dicen, es que nuestra referencia para todo es México. Pues sí. O sea, si lo hace México, lo hacemos. Sí. Y pues sí es cierto, ¿no? O sea, hay mucho de lo que tienen, porque era de todo Latinoamérica, prácticamente México era el que estaba más avanzado en tecnología, en entretenimiento, en televisión, en radio, era el que estaba bajito, y la referencia era que estaba bajito Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. O sea, era el que seguía, era Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso también le da poder a personajes como Raúl Velasco de elegir quién sí, quién no, porque todos venían a pedirle una oportunidad de otros países. Bueno, muchas gracias, muchachos y muchachas. Yo me quiero despedir de una forma muy afable, muy pues ad hoc a este segmento. Antes quiero mencionar que vamos a ir a un corte porque aún hay más. Sharon, nos vamos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos y produciéndonos en esta emisión. No, pues gracias a ustedes. Aquí andamos. Muy bien, sale pues. Nos vemos. Bye. Adiós.